El siguiente programa es apto para todo público. Canal 6. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Muy buenas tardes, queridos amigos, una bienvenida. Soy Jorge Luis Garay, agradecido como siempre con nuestro Padre Eterno por permitirnos llegar hasta sus hogares, entrar a sus mentes a través de la influencia de su Santo Espíritu y juntos abrir su palabra para conocer lo que es verdad, afirmarnos en ella para ser establecidos en su reino. Ese es el propósito por el cual nuestro Padre Eterno ha revelado su palabra, conocer su voluntad y cómo tener parte en su reino, cómo ser ciudadanos de ese país mejor que Él ha preparado para todos aquellos que le aman, que le temen, que se esfuerzan cada vez, cada día, cada momento en hacer su voluntad. Una bienvenida para todos. Estamos estudiando temas trascendentales en la historia de la humanidad. Como estamos hablando acerca de que solo hay 2 clases de personas en esta tierra. Solo hay 2 clases de personas, los que son y los que no son, los impíos y los justos, los que sirven y los que no sirven a Jehová. Eso es lo que nos revela el Señor desde los comienzos de la humanidad hasta el último día, pasando por todos los acontecimientos, las edades y las generaciones de la historia de la humanidad. Así que vamos a estudiar un poquito más acerca de cómo nosotros formar parte de los que verdaderamente sirven y cómo salir y dejar de ser de aquellos que en realidad estamos no agradándole a Dios, como Caín y como Abel.
el que le agradó a Dios, el que hizo la voluntad de Dios, el que cumplió el mandato de Dios, y el que desagradó a Dios, que rechazó a Dios, que se inventó su propio código de moral, que se hizo su propia manera de vivir la vida, que disfrutó la vida como a él le pareció. Eso es, y esos son los que, queridos amigos, el Señor quiere mostrarnos en esta hora y en esta cosa. Moveme un momentico el monitor ahí, ¿saben el favor? Así que, por todo eso, les recuerdo que hoy es domingo, el primer día de la semana, el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol, es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del tercer concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. El sábado es el verdadero día del Señor, el domingo es el falso día de descanso. El sábado es el verdadero día para adorar al único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El sábado es el verdadero día del Señor, es el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios, como escrito está en Éxodo 28 al 11. Eso es lo que nos enseña el Señor en su revelación y en su palabra. Así que estamos estudiando temas, este tema de la historia de la humanidad, y también quiero decirle que este programa escrito tiene como propósito motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, leer la Biblia. El Señor nos motivó, nos inspiró, nos guía, nos dirige, nos amonesta, nos aconseja que leamos la Biblia. Escrito está en Juan 5:39, dice el Señor Jesús: escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que es en ellas donde tienen la vida eterna, y ellas desde el Génesis hasta el Apocalipsis solo hablan de mí, dan testimonio de mi vida, dan testimonio de mi obra por ustedes, dan testimonio de mi ministerio para expiar ese pecado que he venido yo a librarlos, como él mismo lo dijo, ha venido a perdonar los pecados de su pueblo. Y así es lo que nos revela el Señor en su revelación, en su palabra. Así que conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, gratis te envío El conflicto de los siglos para que lea con los niños, con los jóvenes, todo lo que tiene que ver, queridos amigos, con la historia final de la humanidad desde el año 70 de nuestra era hasta el último día que va a haber gente en este planeta. Aquí está esa historia. Es contarnos lo que va a pasar mañana, es contarnos lo que viene, es contarnos cómo será el fin de la historia de este planeta. Aquí no es novela, aquí no es cuento, esto no es fábula, esto no es filosofía, esto no son imaginerías, esto no es un clásico de literatura universal, esto tampoco es un bestseller o un gran éxito de librería, esto no es traído por mente o por voluntad humana, no, esto es simplemente la revelación del Señor Jesucristo de la historia antes que los eventos ocurran, desde el año 70 hasta el último día que va a haber gente en este mundo. Eso es este libro, queridos amigos. Aquí está todo revelado, aquí ya todo está dicho. Vamos en el capítulo 37, allí está todo lo que está ocurriendo, todo el caos ecológico, todo el derribamiento de la familia, todo lo que tiene que ver con la corrupción política, con la corrupción de la justicia, todo lo que tiene que ver con el desastre total de este planeta, todo lo que tiene que ver con la caída de este mundo, queridos amigos. Aquí está todo en el capítulo 37. Allí va la historia. Nos quedamos
asombrados de ver cómo el Señor lo reveló, porque por eso se llama historia profética. Esto no necesita que usted le haga exégesis, no, que le haga hermenéutica, que le haga interpretación. No, ahí está, nos dice claramente lo que está pasando para que entendamos lo que vino y lo que vendrá mañana. Conoceremos aquí las noticias de mañana. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, gratis. Papá, mamá, te lo envío para que lea con los niños, con los jóvenes, y lean ustedes de manera muy personal y no se pierdan leer, conocer el relato de cómo será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el día terrible y espantoso que jamás vio ni oyó la humanidad, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Gratis te lo envío, papá, mamá, para que lea con los niños y los jóvenes y nos preparemos para todo lo que sobrecogió y sobrecogerá a este planeta, a esta tierra. Gratis, papá, mamá, para que lea con los niños, con los jóvenes. Así que hablábamos ayer inicialmente, queridos amigos, en nuestro programa de ayer, de las dos clases de personas que nos dijo allá el libro de Malaquías en el capítulo 3, allá en Malaquías capítulo 3, versículo 3 en adelante. Entonces leíamos allí de que los impíos, los malos, recriminan a Dios diciéndole: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis además dicho, dice el Señor, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos la ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? O sea, servir a Dios, ser cristianos, ser temerosos de Dios, hacer la voluntad de Dios, eso al mundo no le importa, no le interesa. La religión es de las cosas que menos importancia tiene para la humanidad. El hombre tiene su corazón partido entre Dios y el diablo, entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, entre lo vil y lo verdadero, entre lo santo y lo profano. Eso se llama corrupción. Ese es nuestro corazón, esa es nuestra vida y nuestra experiencia en esta tierra. Tenemos otras cosas como más importantes. Aquí hay un conflicto entre el ser y el tener. Eso es lo que encontramos en esta tierra y en este mundo, en esas dos clases de personas que han habido y habrán hasta el último día de la historia de la humanidad. Y dice el versículo 15, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Lo que estamos viendo exactamente nosotros en la historia de la justicia, en la historia de la política y en la historia de los gobiernos de esta tierra y de este mundo, y en la vida que se vive en las ciudades y en lo que los hombres tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Creemos que hacer y deshacer, robar, matar y cometer toda clase de delitos, eso, queridos amigos, quedará impune. Aquí no pasa absolutamente nada. Tentaron a Dios y escaparon. Piensa mucha gente que así es como está ocurriendo. Y dice el versículo 16, otra clase de gente, dice aquí: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Mire aquí esta discusión que había allí, unos diciendo de que no vale la pena temer a Dios, que no vale la pena obedecer a Dios, que mire usted que los criminales roban, matan, hacen toda clase de cosas, que el mundo está llevado del diablo y aquí no pasa absolutamente nada, que tientan a Dios, que se burlan de Dios, que ridiculizan a Dios, que aquí no ocurre nada, que cuento de religión, a mí no me hable de dioses, a mí no me hable de estas cosas, si yo no trabajo no como, si yo no vivo no vivo mi vida a mi manera, aquí no pasa absolutamente nada, yo no mato, yo no robo, yo no le quito nada a nadie, en fin, yo vivo mi vida como quiero, como así, vivo así, vivo así.
Entonces dice aquí que los que temían a Jehová les hablaron a esas personas, les están hablando a esas gentes, les están diciendo, les están revelando lo que es la verdad acerca del destino eterno de esas dos clases de personas. Y dice aquí que los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó el consejo que le daban a los otros. Sí, eso es verdad, lo que ustedes dicen es verdad, pero también hay un Dios en lo alto que muy pronto está por reclamar su autoridad como Dios sobre esta tierra. Hay un Dios en lo alto que ha dicho que Él es grande en misericordia y tardo para airarse, pero también ha dicho que no dará por inocente al impío, al criminal, al transgresor, al pecador. Y también leíamos allá en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 8, el versículo 11, que por cuanto no se ejecuta luego sentencia contra la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Es decir, por cuanto Dios no castiga inmediatamente, se está cometiendo el delito, el pecado, la transgresión de la ley, los hombres dicen, vea, yo cometí pecado y no me pasó nada. Lo mismo que pensó Eva. Eva pensó, comí el árbol de la vida y antes el árbol de la ciencia del bien y del mal, y antes me siento mejor. Dice que se sintió momentáneamente bien, pero que después dice que vino todo lo que fue la gran decepción y desilusión y el sentirse con un peso terrible de culpa. Esto nos dice el Señor aquí que les están hablando su compañero, y nos dice allá explicándole a la gente todas estas cosas como yo se las estoy explicando en esta tarde, y dice que Jehová oyó lo que éste le decía al impío, lo que éste le decía al que anda en rebelión, al que anda en desobediencia, al que dice que da lo mismo atrás que en la espalda, el que dice que da lo mismo obedecer que desobedecer, el que dice que no vale la pena seguir las cosas de Dios. Y lo oyó Jehová, dice, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová. Entonces el Señor lo anotó aquí, mire, esto es lo que le está hablando, anotó allí el Señor la persona, el nombre, el día, la hora y a quién se lo está diciendo. Y dice más, dice, y para los que piensan en su nombre. Y dice el versículo 17, que esos que le hablaron a los otros diciéndoles que obedecer a Dios es el mejor negocio que puede hacerse en esta tierra, que tener anhelos de un país mejor, que abstenernos de todo lo que no agrade a Dios en esta tierra es la mejor manera de agradarle. Queridos amigos, es entonces empezar a vivir el reino de Dios en esta tierra. Por eso el Señor nos revela en su palabra que el evangelio eterno de Jesucristo es un estilo de vida, es algo para vivirlo, algo para disfrutarlo, algo para beneficiarnos de él, y por supuesto, como nos lo muestra el Señor aquí, algo para compartirlo. Y serán, dice el Señor, esos para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Sí ven lo interesante que el Señor nos presenta aquí esta historia de los que vivimos en esta tierra y en esta hora? Todos queremos disfrutar unos de esta vida, otros queremos, sí, por supuesto, vivir es un disfrute, y para eso nos dio la vida del Señor, pero proyectándonos, queridos amigos, hacia una vida que Él ha prometido será medida con su propia vida, una vida eterna, y no en este país en donde tenerlo todo no es felicidad, tener las riquezas no es felicidad, no es felicidad en esta tierra y en este mundo vivir
cualquier cantidad de años para después morirnos, y de ahí ¿qué va a pasar? Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, que podemos vivir 100 años, pero si no tenemos salud, si no tenemos pan, techo y abrigo, ¿de qué nos sirve vivir 100 años? Que es lo que la gente anhela, vivir, pero no la manera como se vive. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos de su palabra. Por eso el Señor nos dice aquí que se volverán y veráis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Solo dos clases de personas hay en esta tierra, y nos lo dice el Señor aquí: los que le sirven y los que no le sirven. Y eso es lo que el Señor nos revela a través de su palabra. Hoy el mundo está dividido en dos posiciones ante Él: los que le obedecen y los que no le obedecen, los que anhelan ir al reino de Dios y los que quieren disfrutar de el mundo o de la mundanalidad en esta vida y en esta tierra. Tenemos, por ejemplo, un caso de dos clases de personas allá en el libro de el Mateo capítulo 13, el trigo y la cizaña. Ahí el Señor nos revela quiénes son esas personas simbolizadas por el trigo y la cizaña. Solo dos clases de personas, nos dice el Señor. Aquí el Señor nos dice en su revelación y en su palabra, allá en el capítulo 13, versículo 24 del libro de Mateo, dice: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Ahí tenemos una clase de persona que es buena semilla. Ese hombre es Cristo. No voy a dar la interpretación yo. El mismo Señor nos da la interpretación ahora. Dice: mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces vemos nosotros aquí que hay trigo y hay cizaña, que simboliza a dos clases de personas. Acá el Señor Jesús nos da la interpretación en el mismo capítulo 13, en el versículo 36 en adelante nos dice: respondiendo Él les dijo a los discípulos: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. O sea que la buena semilla están representados por los justos, por los obedientes, por los fieles, por los que siguen a Cristo, por los que creen a Él en su palabra. El versículo 38 dice: el campo es el mundo. El campo donde está sembrado ese trigo y esa cizaña es aquí en este mundo, aquí en la tierra. Y dice: la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. O sea que solo dos clases de personas simbolizados en el trigo y la cizaña. El trigo, los hijos de ¿quién? Del reino. Y la cizaña, los hijos del malo. En otras palabras, los hijos de Satanás, que tienen como padre a Satanás. Siguen su vida de destrucción, de degradación, siguen su vida de rebelión y de desagrado a Dios, siguen su vida de justicia propia, siguen su vida de desenfrenadamente caminando hacia el abismo. Y dice el versículo 39: el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo. Aquí está el Señor diciéndonos que la siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Mire, todo explicadito allí de manera clara y detallada. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, la cizaña son los hijos del diablo, del malo, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin. Al fin del tiempo, queridos amigos, que estamos en plena siega, estamos en pleno tiempo de siega. Así como Cristo sembró trigo, Él está cosechando trigo. Y así como el diablo sembró cizaña, pues Él también está cosechando cizaña, como lo vemos todos los días. Todos los días mueren
hombres y mujeres fieles a Dios, que el Señor los cosecha, y cada día también vemos y oímos de hombres y mujeres que mueren siendo cizaña en el crimen, en el delito, en la maldad, en todo lo que tiene que ver con la perdición. Y nos dice el Señor en el versículo 40, de manera que como se arranca la semilla, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este mundo. Entonces vemos nosotros que los redimidos serán llevados ¿a dónde? Serán llevados al granero de Dios, al cielo, y los impíos serán quemados aquí en esta tierra. No se van para ningún infierno. Aquí el Señor, mire cómo el Señor nos enseña su revelación y en su palabra. Nos dice el versículo 40 de capítulo 13 de Mateo, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo, en el fin de la historia de la humanidad. Porque el Señor nos enseña allá en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 30, dice el Señor que hay que dejar crecer. Mire que no se van para ningún infierno, ni para ningún purgatorio, ni para ningún limbo, ni para ningún cielo. No, el Señor nos dice que eso es hasta el final de la ¿qué? Hasta el final de la cosecha, hasta el final de la siega. Dejad, dice el Señor en el versículo 30, crecer juntamente lo uno y con lo otro hasta la siega, hasta la cosecha. Aquí estamos tanto justos como impíos en el mismo mundo hasta el tiempo de ¿qué? De la cosecha, de la siega. Y dice el Señor, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña. ¿Qué dice el Señor? Que se recogerá primero la cizaña. ¿Dónde está ocurriendo esto? En el campo. ¿Qué nos dijo el Señor Jesús que es el campo en el versículo 31? El mundo. No nos dice el cielo, tampoco nos dice que es el infierno, tampoco nos dice que es el purgatorio, ni que el limbo. No, recoged primero la siega y atadla en manojos para quemarla. ¿Dónde? Aquí en el campo. Aquí serán quemados todos los impíos. Y dice el versículo siguiendo, pero recoged el trigo en mi granero. Ese sí, se recoge todo ese trigo y ese sí es llevado a los graneros celestiales. Es lo que nos dice el Señor. Dos clases de personas nos muestra el Señor aquí: el trigo y la cizaña. El trigo que es llevado al cielo, a los graneros celestiales, simbolizando a estas personas que obedecieron a Dios, y la cizaña simbolizando a los hijos del malo, a los hijos de Satanás, que serán amarrados, dice el Señor, enatados en esta tierra para ser quemados aquí en el campo de este mundo, no en ningún infierno, queridos amigos. Eso no, el infierno no existe, y la Biblia no habla de ningún infierno. La Biblia nos habla es de una destrucción. El Señor nos dice allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, nos dice el Señor en el versículo 10, que en el versículo 9 dice, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Si la Biblia nos habla de consumió, es porque tuvo un principio de comenzar la quema y hubo un final. Eso es como cuando nosotros quemamos un papel. Él se enciende, pero llega un momento en que ya no hay más nada que quemar. ¿Qué pasó con el papel? Se consumió. Igual va a ocurrir con los impíos. Comenzará el Señor a quemarles, como dice aquí, que del cielo descendió fuego de Dios y los consumió hasta no quedar absolutamente nada. ¿Qué quiere decir eso, queridos amigos? Que el castigo que el Señor le va a dar a los impíos es eterno en sus consecuencias, pero no en su ejecución. Eternamente dejarán de ser, como dice el Señor, pero su ejecución será, queridos amigos, como se quema la estopa, como se quema la paja, como se quema el heno, como se quema, queridos amigos, la basura, que se quema hasta que hay que quemar. Eso sí está de acuerdo con el carácter de Dios, pero no un infierno eterno como enseñan
los que ignoran el conocimiento de las cosas de Dios, porque eso no sería ni forma parte de la justicia de nuestro Padre eterno. No es la obra de un Dios justo, que a mí, por 20 años de crimen, de maldad y de iniquidad, por decir algo que yo comencé a delinquir desde los 10 años, como se comienza a delinquir ahora en esta tierra, en este mundo y en estas ciudades, y a los 20 años me mataron en uno de tantos atracos, asaltos, y morí, queridos amigos. Y entonces por 10 años de delito, de crimen, el Señor me va a aplicar una eternidad de sufrimiento, de castigo, de, como enseña el sistema romano papal, que el diablo está ya de administrador del infierno, que tiene un tridente, que está atormentando a todo mundo y achuzándolo y haciéndolo sufrir. Queridos amigos, eso es de lo más absurdo. Como decía Martín Lutero, que ese concepto del infierno y esa enseñanza diabólica del infierno forma parte del estercolero romano, de las doctrinas y decretales del estercolero de la Iglesia Católica. Eso se lo inventó Satanás, eso no se lo inventó el papado, el infierno no lo inventó el papado. Eso no lo sacó el papado de la Biblia como tal, no, eso lo enseñó el diablo a través del paganismo. Y el paganismo lo trajo de acá del libro de Daniel. Miren de dónde vino el concepto de infierno, allá en el libro de Daniel, en el capítulo 3, allí nos hablan entonces de esto. Miren, en Babilonia, que fue la que se inventó todo lo que tiene que ver con el tormento eterno. Allí en Babilonia había un horno, nos dice el Señor aquí, revela la historia sagrada en el versículo 19 del capítulo 3, dice que entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Había un horno allá en Babilonia para destruir a todos los enemigos del rey, a todos los enemigos de Babilonia. Eso eran los que se oponían al gobierno de Babilonia. Había un horno para destruirlo, queridos, para destruirlos. De ahí viene el concepto de infierno. Y miren lo que dice, era una costumbre, eso no se hizo momentáneamente y ocasionalmente para este acto, no, queridos amigos, era algo, como nos dice aquí, acostumbrado. Dice, se ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado para meter allí a los 3 hijos de Dios, a Sadrach, Mesach y Abednego, por no arrodillarse a adorar el muñeco que había, queridos amigos, levantado Nabucodonosor allá en la llanura de Sinar. No, queridos amigos, miren, nos dice aquí entonces que de este concepto fue de donde trajo el papado para inventarse la doctrina del paganismo, y ahí del paganismo lo llevó el papado el concepto del infierno, de este horno. Entonces pusieron al diablo de administrador del infierno como la cosa más absurda, porque ponen al diablo de administrador del infierno cuando en realidad en ese infierno el diablo debería de ser el primer castigado, el primer torturado y el primer atormentado, porque él es no solamente el originador del pecado, sino también el que incita a los hombres al pecado. La gente no piensa, queridos amigos, la gente no razona, no discierne lo que la Escritura nos enseña. Así que el Señor nos dice que hay 2 clases de personas, y eso es lo que nos dice acá en Malaquías, en el capítulo 4 de Malaquías. Oiga lo que nos dice Malaquías en el capítulo 4, cómo será esto del juicio, ¿sí? Del juicio para los impíos y para Satanás. Allá nos dijo el Señor de trigo y cizaña, y nos dijo el Señor que la cizaña se amarra. ¿Qué quiere decir eso, amarrar? Unirlo todo, como hablábamos ayer. Los iguales se atraen. El diablo está atando en manojos a los hombres listos para ser quemados. En un bulto están los políticos, en el otro están los ladrones, en el otro están los sodomitas, en el otro están
todos los que cometen transgresión de las leyes de Dios, como hablábamos también ayer, los iguales se atraen. Esos iguales en el pecado se atraen, queridos amigos, y van quedando ellos amarrados, enatados como cizaña, listos para ser quemados. Eso es lo que nos dice el Señor aquí en el capítulo 4, versículo 1 del libro de Malaquías, porque he aquí que viene el día ardiente como un horno. Mire cómo va a ser la quema de esa cizaña que el Señor Jesús nos representa, las dos clases de personas, lo que es trigo para llevarlo al campo al granero celestial, y lo que es la cizaña que se queda aquí en esta tierra, que también nos enseñó el Señor Jesús es el campo. Dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. ¿Qué nos dice el Señor? Que serán los impíos y los malos serán estopa. ¿Qué nos dijo el Señor allá en Apocalipsis capítulo 20 versículo 9? Que serán consumidos, así como se consume la estopa. Serán como llamarada de hoja seca, se consumirán y dejarán de ser, como se lo dijo el Señor a Satanás, para siempre dejarás de ser, porque serás como un espanto que pasó, se quemará hasta que se consuma. Serán estopa, dice el Señor, aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Noten lo que cada palabra nos indica. Dice el Señor que no dejará, es decir, no va a vivir eternamente el impío, no va a vivir para siempre el malo, ni padeciendo, ni tampoco viviendo consciente la vida en algún sitio o en algún lugar. No, queridos amigos, no habrá tiempo de gracia o de nueva oportunidad absolutamente para nadie. La gracia y el tiempo de gracia y el tiempo de oportunidad lo estamos viviendo es aquí, en esta hora, en nuestro mundo. El tiempo que el Señor nos dé de vida, eso se llama el tiempo de gracia. Para nosotros, queridos amigos, buscar de su consejo, para anhelar y desear ser trigo, para ser llevado ¿a dónde? A su granero. Eso es lo que nos dice el Señor aquí en su revelación y en su palabra. Dice, aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. La Escritura y la historia sagrada nos enseñan que la raíz es Satanás, el originador del pecado, y las ramas son todos sus secuaces, todos que se hayan unido a él en su manojo para ser quemados con él, porque el Señor nos dice que el diablo también va a ser quemado. Eso es lo que nos dice allá en el libro de Apocalipsis capítulo 20 versículo 9 y 10, y del cielo de Dios descendió fuego del cielo y los consumió a todos, queridos amigos, como nos dice el Señor aquí, los consumió. Esa es una palabra clave para entender esto de aquí sacan esto del infierno. Dice que los consumió, no dice que del cielo descendió fuego del cielo y se fundó el infierno, no dice que del cielo de Dios descendió fuego y empezó a arder el infierno. No, nos dice es que los consumió, es decir, se prendieron, pero también como se prende un papel hasta el último momento que quedó algo que quemar, y se consumió. ¿Qué se volvió ese papel? Humo y ceniza. Así ocurrirá con los impíos. Y nos sigue diciendo el Señor, y el diablo que los engañaba, a la raíz, como nos lo dijo Malaquías, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Oh, queridos amigos, miren, aquí esto es la expresión que confunde a la gente, porque es que la palabra anomían, que quiere decir siglo, no se traduce en realidad de acuerdo al contexto de las Escrituras, porque el Señor nos dijo allí que consumió.
que los consumió, y después abajo viene a decir que van a ser atormentados por los siglos de los siglos. Eso no coincide, eso no está en perfecta armonía. Hay que mirar dónde es que falla la interpretación, porque si el Señor nos dice que lo consumió y perecieron, entonces nosotros tenemos que mirar el contexto a ver de qué es lo que quiere decir allí que el diablo y todos sus secuaces serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y el Señor nos dijo allá en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 1, que acabamos de leer, que serán como estopa. Y también nos dice acá el Señor allá en el libro de Salmos, en el capítulo 37 de Salmos, oiga lo que nos dice el Señor en el libro de Salmos 37, dice: mas los impíos perecerán. Perecerán. No dice que van a vivir eternamente en algún lugar llamado infierno, o en algún lugar llamado purgatorio para los medio buenos o medio malos, o que van a ir los niños de los hijos nacidos así o asá, como enseña el sistema diabólico del papado, al limbo. No, aquí el Señor nos dice que los impíos perecerán. Y si perecerán, ¿qué es perecer? Dejar de ser para siempre y eternamente. Dice, y los enemigos de Jehová, hay unos amigos y hay unos enemigos de Jehová, dice, como la grasa de los carneros serán consumidos y se disiparán como el humo. Allí entendemos nosotros realmente qué es lo que va a ocurrir cuando el Señor nos habla de tormento eterno. Entonces vemos nosotros que los impíos serán como la grasa, dice, que se volverá ¿qué? Humo. Coja usted un pedazo de grasa, que de hecho ya lo ha hecho, y ponga el sartén allí a calentarse en la estufa, y cuando ya esté bien caliente la estufa, eche el pedazo de grasa allí a ese sartén, y usted va viendo, mírelo cómo se va derritiendo y se va convirtiendo en humo hasta quedar absolutamente nada. Ahí no quedó nada. Echen un pedazo, un poco de mantequilla, por ejemplo, un pedazo de gordana, y no queda absolutamente nada. Queda todo hecho ¿qué? Humo. Todo desaparece. Entonces, ¿cómo es que nos dice el Señor aquí en el libro de Apocalipsis, cuando nos habla de que serán atormentados eternamente? No, por los siglos de los siglos. No. Ya dijimos que eso no tiene que ver con el carácter y con el amor de Dios. La palabra siglo allí, atormentados por los siglos de los siglos, la palabra siglo es la palabra griega aionos. En griego la palabra aionos tiene varias aplicaciones, varias interpretaciones, varios significados, diríamos mejor, y de acuerdo al contexto de la Biblia, como lo hemos leído, que serán humo, que serán como estopa, que descendió fuego y los consumió, pues hay 3 contra 1 que dice que eternamente. Entonces nosotros tenemos que mirar ¿cuál es la interpretación correcta para ese atormentados por los siglos de los siglos? La palabra aionos significa siglo, como también lo hemos traducido allí. También significa tiempo, también significa suerte, también significa la palabra aionos destino. También la palabra aionos significa tiempo de la vida, y también significa la palabra mundo. Así que ¿cuál es la palabra que más nos encaja allí en esa interpretación? De acuerdo al contexto de que los impíos serán como la grasa, que se volverá humo, que serán como estopa, que no quedará ni raíz ni rama, y que del cielo descendió fuego y los consumió. La palabra es, queridos amigos, hasta tiempo de vida, es decir, hasta que haya que quemarse. Eso es lo que nos dice el Señor allá en su revelación y en su palabra. Miren lo que nos ha revelado el Señor aquí, hablándonos casualmente de eso, hablándonos del fin de esa historia, ¿sí? Nos dice aquí en la página
7:31 que te la envío gratis para que lea y aprenda y entienda usted cómo es eso de la destrucción de los impíos y cómo es eso también de cómo van a ser llevados al granero del cielo los justos, los que obedecen a Dios. Dice aquí, algunos son destruidos como en un momento, ¿sí? Los que tienen pocos pecados, digámoslo así, ¿sí? Poca vida de pecado. Entonces eso dice que son quemados. Murieron sin Dios, sin ley, sin Cristo, sin creer en Cristo, no tienen parte en Él absolutamente nada, son destruidos como en un momento, mientras que otros, dice, sufren muchos días sufriendo. Y nos dice aquí que hasta que quede una partícula por quemarse, el sentir será total en el ser. Dice entonces aquí, algunos son destruidos como en un momento, mientras otros sufren muchos días. Todos son castigados conforme a sus hechos, habiendo sido cargados sobre Satanás los pecados de los justos. Por eso ayer les hablaba de confesar nuestros pecados a Cristo para que Él a su vez los ponga sobre Satanás. Dice, habiendo sido cargados sobre Satanás los pecados de los justos, tiene éste que sufrir, no solo por su propia rebelión, sino también por todos los pecados que hizo cometer al pueblo de Dios. Su castigo debe ser mucho mayor que el de aquellos a quienes engañó. Después de haber perecido todos los que cayeron por sus seducciones, el diablo tiene que seguir viviendo y sufriendo. En las llamas purificadoras quedan por fin destruidos los impíos, raíz y rama. Satanás la raíz, sus secuaces las ramas. La penalidad completa de la ley ha sido aplicada, las exigencias de la justicia han sido satisfechas y el cielo y la tierra al contemplarlo proclaman la justicia de Jehová. Entonces aquí el Señor nos aclara de que en realidad nos dice el Señor es que el castigo es eterno en las consecuencias, es eterno. Fin, se acabó. Desaparecieron los impíos, se volvieron ¿qué? Humo, fueron como estopa, fueron confundidos, consumidos, quedaron como ceniza sobre la tierra. Eso es todo, mas no en su ejecución, porque la ejecución será ¿qué? Como quemando estopa, como cayendo fuego del cielo y consumiéndolos. Eso es lo que nos dice el Señor aquí en su revelación y en su palabra. Entonces, los justos, ahora los justos, ¿cuál es el destino de los justos? Queridos amigos, entonces recuerden, no hay ningún infierno, eso es una invención satánica, como lo llamaba Martín Lutero, parte del estercolero romano, de las doctrinas, de las decretales del sistema romano papal, y con eso se robó el mundo, con ese concepto del mundo intimidó, robó, amenazó a todo el mundo, enredó a todo el mundo lo engañó con ese cuento del infierno, que te vas para el infierno, que si no te sometes al Papa, el Papa tiene poder para enviarte al infierno, y con eso el mundo quedó con el concepto de que infierno lo maneja el diablo y que el Papa tiene poder para mandar al infierno, y a todo el mundo amenaza con que te vas para el infierno, que te vas para el infierno. El Señor dice que eso no existe, queridos amigos, no está de acuerdo con la justicia de Dios. Ya dijimos, por unos cuantos años de pecado, tiempos de vida de pecado, no merece absolutamente nadie el tormento eterno, ni siquiera por 100 ni por 800 años que vivían los antediluvianos, que se van a perder también muchos de ellos, merecen una eternidad de castigo. No es un castigo, queridos amigos, relativamente, es la muerte. Por eso lo dice el Señor allá en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Eso es lo que nos dice el Señor aquí. La paga de Dios
la paga del pecado es muerte, muerte eterna, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así de simple y así de sencillo. Entonces, los justos, dice el Señor acá en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y 17, dice el Señor: en aquel día, queridos amigos, que está por sobrecoger a esta tierra, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de Dios, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor cuando aparezca en las nubes de los cielos con la trompeta y con la voz poderosa, llamando a los muertos que están en el polvo, queridos, de esta tierra? Levantaos, levantaos, despertaos los que dormís en el polvo, y levantaos. Es lo que manda el Señor. Los muertos en Cristo resucitan, ¿qué? Primero. Él los llama a todos los justos, a todos los que creyeron en Él, a todos los que se esforzaron en obedecer, a todos los que hicieron la voluntad de su Padre, a todos los que quisieron caminar para honra y gloria de Él, y apartarse de tanto de los impíos como de todo lo que tiene que ver con la historia de maldad y de iniquidad en esta tierra, y la transgresión y el pecado, y obedecieron sus mandamientos. A eso los llama, queridos amigos. Y nos dice más, nos dice: luego nosotros los que vivimos. Habrá gente viva, queridos amigos, de parte de Dios en esta tierra cuando aparezca en las nubes de los cielos. Estarán los vivos de Dios, estarán los hijos de Dios, los fieles de Dios, los que pasaron por ese tiempo de angustia que hablábamos la semana pasada. Esos están aquí anhelantes y esperando la segunda venida de su Redentor y de su Salvador, como escrito está ya en el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 8, dice el Señor: destruirá a la muerte para siempre, y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Esto es lo que se va a decir de parte de los que estén vivos en aquel tiempo, cuando vean la señal del Hijo de Dios y su aparición en las nubes de los cielos. Queridos amigos, saliendo de los que salgan y sean despertados de sus tumbas, y también, como dice aquí, luego nosotros, como pensaba Pablo que iba a estar allí, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Miren este relato tan interesante de las dos clases de personas: unos que van a ser convertidos en humo y en ceniza, y otros que van a disfrutar y a gozar. Queridos amigos, el Señor nos dice que entrar por las puertas de perlas y por las calles de oro en el reino de Dios lo exigirá todo. Dice que todo debe ser puesto en el altar ante nuestro Dios. Queridos amigos, vivir el Evangelio es un estilo de vida, es una forma de vivir, no es algo tormentoso, como enseñó el sistema romano papal, que hay que hacer tormentas, que hay que irse de rodillas por acá, que hay que aplicarse un cilicio, que hay que aplicarse una venda para herir en la carne, que hay que atormentarse, que hay que ayunar, que hay que ir de rodillas, que hay que caminar de una ciudad a otra para ir allá, que hay que ir a la montaña sagrada, que hay que ir a llevarle la plata al muñeco o a la muñeca, que hay que subir de rodillas las escaleras, que hay que atormentarse, que hay que... No, queridos amigos, eso no es lo que dice el Señor en su revelación y en su palabra. El Señor dice que los fieles a Él son aquellos que guardaron sus mandamientos y creyeron en Cristo como su único y suficiente Salvador, como escrito está aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, dice el Señor que el dragón se llenó de ira contra la iglesia y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Queridos amigos, tienen fe, es en Cristo Jesús, en su obra, en su ministerio, en su poder para salvar y restaurar y dar vida eterna. Eso es lo que nos dice el Señor aquí. Mire, solo dos clases de personas: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen fe en Cristo Jesús, y los que no obedecen los mandamientos de Dios
y no tienen fe en Cristo Jesús. Esas dos clases de personas, el Señor, ¿cómo las llama? Las llama cizaña a los que no quieren obedecer sus mandamientos ni creer en Cristo Jesús, y los llama también trigo a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen fe en Cristo Jesús. A eso los llama el trigo. Eso es lo que nos dice el Señor aquí en su palabra. Entonces vemos nosotros acá en 1 Tesalonicenses capítulo 4, nos dice el Señor allí que los muertos en Cristo resucitarán y serán llevados ¿dónde? Al cielo, queridos amigos. Solo dos clases de personas. ¿En cuál de esas dos clases de personas vamos a estar nosotros? Quiero decirte, querido amigo, querida amiga, gratis te lo envío para que lea con los niños, con los jóvenes, para que nos preparemos para formar parte de ese reino, de esos que serán el trigo para ser llevados al reino de Dios. Traigan los niños, traigan los jóvenes, abran sus Biblias, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque estamos viendo que la Biblia se puede entender. Quiero desearles una buena y feliz semana. Soy Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre